Bienvenido, Carlitos. Gracias. Es que te pedí favor de lo de la bocina porque si hay preguntas de la gente, entonces con la bocinita puedo poner aquí la pregunta para que la oigamos todos. Así. Porque de las preguntas se aprende mucho. Yo siempre digo, y un tema como el de hoy es un tema para aprovechar a hacer preguntas. Porque en realidad aquí van a surgir dudas. Entonces, no hay que quedarse con ninguna. Esta es la oportunidad. Hay muchísima desinformación hoy. Yo estoy asustado. Pues es que es lo lógico. Como ahora cualquiera puede hacer transmisiones, cualquiera da tema, cualquiera se mete a hablar. Yo digo, qué bueno utilizar las herramientas, pero qué malo no utilizar la información correcta, ¿verdad? Entonces me ha tocado escuchar de toda clase de barbaridades hoy, ¿verdad? Y lo peor es que la gente lo escucha y lo da por cierto. Entonces, yo siempre digo, un error en medios de comunicación es un error justificado. Por 30 segundos arrancamos. Cabal. Ay, Dios te lo pague, José. Sabes que lo estaba anhelando, ¿viste? Muchas gracias. Muy buenas noches, les dé Dios. Muchísimas gracias, como siempre, a mis queridos hermanos de la parroquia, nuestra
por quien será el próximo sucesor de Pedro. Te pedimos que desde ya, tú que sabes a quién has escogido, tú, Señor, le des todo lo necesario y él sienta la fuerza de su iglesia, que lo apoyamos y lo acompañamos en esa labor tan grande, la cual se le encomendará. Bendice a todos los cardenales, para que estando allá en representación de la iglesia, sepan escoger y sepan entender lo que tú les quieres enseñar en este proceso. Y a nosotros como iglesia, también sentirnos parte de esta iglesia operante, de esta iglesia que funciona, de esta iglesia que está viva, Señor. Así que unidos en esa oración, con la alegría de contar con el apoyo de nuestra dulce Madre, la siempre Santísima Virgen María, y sobre todo, Señor, unidos en una misma fe, esta noche nos preparamos para esta formación y en el nombre de nuestro Señor Jesús, para gloria de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu Santo, nos quedamos recogidos entonces en esta oración. Y no vamos a cerrar la oración para que todo este tiempo que vamos a estar en formación sea un tiempo de oración también. Hoy, pues de nuevo, bienvenidos a todos, muchas gracias, muy buenas noches, y a los que nos están siguiendo por redes sociales, bienvenidos, qué bueno tenerlos por aquí. Les voy a suplicar a los que están en redes que por favor mantengamos nuestros micrófonos cerrados para que no vaya a haber interferencia, porque tengo una bocina aquí en la parroquia, y entonces cuando sea el momento de las preguntas vamos a poder escuchar sus preguntas aquí también, porque de las preguntas aprendemos todos, ¿verdad? Entonces es muy importante que por favor vayan preparando sus preguntas. El tema de enseñanza de esta noche se presta a que haya mucho que preguntar. Por favor, no se limiten. Si las preguntas que se les vienen, ustedes creen que no tienen mucha relación con el tema, pero les recordó algo que quieren preguntar, siéntanse en la confianza de hacerlo. Hoy, porque esta noche el tema es un tema de iglesia, y yo siempre digo, hay que saber de nuestra iglesia católica. Yo siempre digo, si uno se va a meter al club de cocineros, lo primero es porque le gusta la cocina, pero segundo es porque también entiende lo que le están diciendo a uno para poder aprender a cocinar. A mí me encanta ver programas de cocina, pero tengo un problema serio. Me ponen los cocineros en la tele que me ponen son españoles, italianos, argentinos, y a veces dan unos ingredientes que yo no entiendo qué cosas son. Entonces me quedo con la receta incompleta. Esta noche que no nos vaya a pasar eso, ¿eh? Si uno de repente, yo menciono algo que les causa una duda, apúntenlo y pregunten. No se vayan a quedar con la duda. Entonces, igual ustedes que están a través de las redes sociales, va a haber un momento para preguntas, para que las puedan hacer, y aquí de viva voz, entre las preguntas, todos vamos a aprender. Espero poder responderlas, y si no las puedo responder, también voy a ser sincero y voy a buscar la respuesta en algún lado. Pero lo importante es que pregunté. Así que hoy vamos a hablar un poquito acerca de la organización de la iglesia. Les voy a contar de dónde surgió el dar este tema. Ahora que hemos estado hablando a raíz del fallecimiento del Papa Francisco, ha pasado que mucha gente pues ha visto los programas, ha escuchado los programas de radio. Hay mucha gente que también por medio de las redes sociales se ha ido enterando y van surgiendo muchas dudas. Pero yo les comentaba hace un momentito aquí de que hay mucha desinformación. Al mismo tiempo que tenemos la facilidad para poder informar y formar, lamentablemente pues hay quienes, que yo digo que con buena voluntad, porque lo hacen con buena voluntad, pero de repente nos dan información que no es cierta o no se va a aplicar en este cónclave del 2025. Entonces, como son situaciones que son
extrañas, son diferentes, pues también hay dudas y por eso es que es mejor tratar de resolverlas y no quedarnos con esas dudas, porque al quedarnos con las dudas o plantearlo como anteriormente era, de repente caemos en impresiones y puede ser que confundimos a mucha gente al mismo tiempo. Los medios de comunicación son una maravilla, pero cuando funcionan, porque cuando desinforman también son terribles, ¿es cierto? Ayer dos estimadas diputadas aquí en el Congreso de la República se dieron por jalarse el mocho, ¿verdad usted? Pero ustedes vieron que habían noticias donde decían que habían desórdenes en el Congreso de la República. Yo ya me hacía a los antimotines dándole palo a la gente. Hay que tener cuidado, ¿verdad? La desinformación es terrible porque funciona de una manera que se multiplica con mucha facilidad. Y ahí se acuerdan que todo el mundo le quiere poner un poquito más de salsa a su taco, ¿verdad? Y todo el mundo le agrego otro poquito más. Entonces, por eso mejor abrir este tema. Este tema, cuando hablo de la organización de la iglesia, yo les quiero contar que, les decía, nosotros los que estamos vivos en este momento, somos dichosos porque estamos viendo un fenómeno que está pasando en la historia de la salvación, que es un poco extraño. A ver, ¿quiénes se acuerdan quién era el Papa cuando nacieron? ¿Quién era el Papa reinante cuando ustedes nacieron? Ay, le voy a dar una mordida a la dona por tanto el hambre. Ustedes vieran mis pobres tripas cómo lo reclaman ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces en lo que me contestan, ¿quién se acuerda con qué Papa nacieron? Yo le doy una mordida a la dona. El Papa Juan Pablo. Perdón, Bueno, Pablo VI, perdón, Pablo VI, yo soy de Pablo VI. Nací cuando estaba Pablo VI. la mayoría, muy bien. La mayoría nacieron en tiempos del Papa San Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque el Papa San Juan Pablo II ha sido uno de los que mayor tiempo ha estado en el gobierno. ¿Sí? Estuvo 27 años en el gobierno apostólico, ¿verdad? Aclarando dudas. Ya me estaban preguntando aquí si de Tenía o de quién, fíjense ustedes. Bueno, no les digo, pues así es la desinformación. Vale. Entonces, claro, para un papa que pasó tanto tiempo reinando, pues mucha gente nació en esa época. Pero habemos quienes que somos de un poquito antes. ¿Quién se acuerda quién fue el Papa antes que el Papa San Juan Pablo II? Muy bien. Y miren, me encanta que un jovencito sea el que me esté respondiendo. Tu patojo. No creo que me lo tenés bien preparado. Porque fíjense que les estaba comentando aquí. Ay, muchísimas gracias. Sigue llegando la comida, qué bueno, ¿eh? Les comentaba hace un momentito que escuché en una radio a alguien que dando la lista de papas se comió al Papa San Juan Pablo I. Y fíjense que esas cosas no nos deben de pasar porque nosotros debemos de conocer nuestra iglesia. Y más la época que se relaciona con el tiempo que a nosotros seguramente nos tocó vivir. Ustedes tal vez son jóvenes, no estaban vivos, pero es parte del tiempo. No han pasado ni siquiera 100 años de eso, ¿no es cierto? ¿Quién fue el Papa que estuvo antes que el Papa él ya es beato, el beato Juan Pablo I, que solo duró 33 días en el papado? A ver, hubo uno en medio entre Juan XXIII y Juan Pablo I. Pablo VI. Pablo VI. Carlitos Mancilla, que me está contestando aquí a través de las redes, y su servidor, nacimos en tiempo de Pablo VI. O sea que ya estamos un poquito gastaditos. ¿Soy en verdad ustedes? Bueno, ahora también santo de la iglesia, ¿verdad? Y justamente antes de Pablo VI estuvo San Juan XXIII. Juan XXIII tiene un mérito muy especial. Fíjense que aquí quiero empezar a contar esa historia muy rápidamente. Él llega a ser papa en un momento de transición.
falleció Pío XII, que fue el Papa del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, y el mundo estaba en un terrible desorden, algo así como quedó el mundo después de la pandemia. Pero fíjense ustedes que en aquel entonces era peor porque no habían tantas comunicaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando quedó el Papa Juan Pablo II, que fue un 16 de octubre de 1978, yo estaba en segundo básico. Yo recuerdo que todo el mundo estábamos pendientes del cónclave. Y fíjense que se eligió al Papa Juan Pablo, pero aquí en Guatemala lo supimos hasta el siguiente día. Claro, es que así eran las comunicaciones de aquel entonces. En ese entonces las noticias nos llegaban por unos aparatos que se llamaban teletipos, que fíjense que perforaban unas tiras de papel y había que ponerlo en un lector para poder saber qué era lo que le decían a uno. Pero eso se tardaba un montón y solo lo tenían los periódicos. Entonces, imagínense, lo supimos hasta el día siguiente. Hoy, increíblemente, yo estaba despierto cuando, fíjense que me llegó la noticia de la primera noticia oficial de Vatican News, que fue a las 2 de la mañana, hora de Guatemala. Pero tenía poquitas horas de haber fallecido el Papa Francisco. Y fue el momento cuando el cardenal camarlengo, Monseñor Kevin Joseph Farrell, dio la noticia para todo el mundo de que había fallecido el Papa. Pero fíjense, en todo el mundo estábamos recibiendo la noticia, casi que en el momento, ¿verdad ustedes? Esa es la gran diferencia. Entonces, fíjense ustedes que la iglesia ha tenido que cambiar, ya ha tenido que adaptarse a cambios muy fuertes, pero la iglesia tiene una organización que es digna de ejemplo. Ninguno, así como dije hace un momentito, imagínense en mi caso, a mí me tocó vivir ya el cambio del Papa de Paulo VI al Papa Juan Pablo I. De Juan Pablo I a Juan Pablo II. De Juan Pablo II a Benedicto XVI. Y nos tocó vivir algo que también ha pasado muy poquitas veces en la historia, de que un papa abdica y entonces nos quedamos con dos papas, con un papa que está en funciones y un papa que está retirado, pero los dos son papas en ese mismo momento, fíjense, ¿verdad? Y entre el Papa Francisco. Pues fíjense que igualmente la organización de la Iglesia Católica tiene más de 2000 años y es la asociación humana más antigua que existe y que sigue funcionando. Entonces, esas son cosas que son bendiciones de nuestra iglesia y hay que saber. Yo me pongo a pensar, y lo digo con mucho respeto, lo digo con mucho cariño hacia mis hermanos separados, cuando ellos muchas veces quieren de alguna manera desnaturalizar nuestra iglesia católica. Y yo les puedo decir a ellos, hay que recuerden que esta es la iglesia que se precia de haber sido fundada por el mismo Jesús. Fíjense, y tiene el mismo tiempo que cuando Jesús vivió, que hasta el día de hoy sigue prevaleciendo. Y pregunta de examen, ¿cuánto tiempo va a durar esta iglesia? Hasta que se acabe el mundo. Porque acuérdense que Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. ¿Y cuál fue la iglesia que él fundó? Pues ese. ¿Verdad que sí? Con mucha humildad, porque esto no es para estar presumiendo, sino que con mucha humildad, ¿verdad? Es la iglesia que hoy por hoy, fíjense ustedes, descansa en su obispo principal, que es el sucesor de Pedro, el Papa. A mí me encanta explicar, hoy vamos a ver que el Papa es vicario de Cristo, pero el Papa es sucesor ¿de quién? De Pedro.
Ahí se dan cuenta ustedes, cuando ahora que estén oyendo lo del cónclave, o estén viendo programas, miren los locutores cuántas veces se van a equivocar y van a decir, estamos escogiendo al sucesor de Cristo. Sucesor de Cristo no es el Papa, es sucesor de Pedro, ¿verdad? Y el Papa Francisco fue sucesor de Pedro, y el Papa Benedicto fue sucesor de Pedro, y Juan Pablo II de sucesor de Pedro, ¿verdad que sí? Pero todos son sucesores de Pedro, no de Cristo, ¿verdad? De Cristo son ayudantes, por eso son vicarios. Ya voy a explicar esa parte. Entonces la Iglesia Católica a ella pertenecen todos los que hemos sido bautizados y que eso sí, de ninguna manera hayamos hecho una apostasía. ¿Qué significa una apostasía? Una apostasía es renunciar voluntariamente a la fe. ¿Verdad que sí? ¿Conocen ustedes gente que haya renunciado voluntariamente a la fe? Sí, muchas. Los que se pasan a cualquier otra iglesia, ¿verdad? Caen en un pecado de apostasía, porque están renunciando a la fe. ¿Y cuándo se convierte eso en un pecado grave? En un pecado mortal. Fíjense ustedes, yo he oído a mucha gente, entre esos muchos católicos, decir, ay, no importa en la iglesia que estén, con tal que estén bien, con tal de que vivan en paz. ¿Verdad que así dice la gente? ¿Y cuándo se cae en un grave pecado de apostasía? Cuando la persona ha hecho ya la confirmación. Porque si la persona se confirmó, fíjense ustedes, ella por propia voluntad de esta persona aceptó la fe en Jesucristo y en la única iglesia. Entonces es un pecado grave, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que católicos somos 1.390 millones a lo largo de toda la tierra, ¿verdad? Es el 18% de la población mundial nada más. Quiere decir que no somos la religión más numerosa. Eso significa que todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Hemos evangelizado muy poquito y vaya si todavía nos toca trabajar bastante, ¿verdad? Por eso es la necedad dentro de la iglesia que tenemos que trabajar en la extensión del reino de Dios. ¿Cómo? Evangelizar, ¿verdad? También aquí hay una sucesión apostólica que no tiene interrupción. Yo siempre cuento que si agarramos nosotros de Monseñor Gonzalo de Villa y empezamos a retroceder, nos vamos hacia atrás, los que han sido arzobispos y obispos de Guatemala, y aún seguimos, ¿a quiénes vamos a llegar? Hasta alguno de los 12 apóstoles, porque aquí hay sucesión apostólica. No solamente de los obispos, sino que también acuérdense de los mismos apóstoles que fueron los que recibieron de Jesucristo este depósito de la fe y ellos nos lo han venido trasladando de generación en generación. Eso es muy lindo. Esa es una maravilla que tiene la Iglesia Católica. Esa es una bendición y una clara constancia histórica y al mismo tiempo de fe, de espiritualidad, donde podemos saber que estamos en la iglesia correcta, ¿verdad? Por otro lado, después de 2 milenios, ya se los decía, es la institución internacional más antigua del mundo. Y oigan esto, ha influido en la filosofía, en la ciencia, en el arte, en la cultura, pero yo diría lo más importante, en la vida de cada uno de nosotros. ¿No es cierto? La Iglesia Católica ha marcado la vida de toda la humanidad. Y fíjense ustedes, algo muy bonito. Ha promulgado por la doctrina social de la Iglesia y hoy por hoy es la única institución en el mundo que guarda con tanto tiempo su celo por trabajar en pos de la educación, del servicio social y de la medicina en el mundo.
¿Se acuerdan ustedes que yo más de alguna vez lo he mencionado? Que gracias a la Iglesia Católica nosotros seguimos siendo católicos. Porque este país se pudo haber convertido en un país protestante. ¿No es cierto? Ahí se acuerdan por qué. A ver quiénes andan cargando billetes de A5. Por favor, me los sacan y los voy a recoger. Me los voy a llevar yo aquí porque como católicos no debemos de utilizar billetes de A5. ¿Verdad usted? ¿Por qué? Porque ahí aparece don Justo Rufino Barrios. Ay, hermano Mike, pero si mire qué lindo todo lo que hizo don Justo Rufino Barrios. Sí, pero fue el que sacó a todos los religiosos y sacerdotes de Guatemala. ¿Y por qué no sacó a todos? Solo se quedaron las monjitas de la Caridad de San Vicente de Paúl, porque el muy sinvergüenza las quería de sirvientes para que atendieran a los enfermos, ¿no es cierto? Pero de ahí sacó a la iglesia y expropió a la iglesia, fíjense ustedes, y estuvimos a esto de convertirnos en un país que no, pues imagínense, todos nosotros que nacimos después de ese tiempo, no seríamos católicos, ¿verdad? Entonces, no, esta iglesia tiene cosas muy bonitas. Entonces, hoy voy a hablar de la organización de la iglesia, pero como sociedad estructurada, porque voy a tener que dar 2 clases adicionales y las voy a dejar pensadas para que sean en miércoles que me toque con ustedes, porque voy a tener que hablar de todas sus instituciones, pero la iglesia es verdaderamente grande. Hoy voy a hablar solo como sociedad estructurada, porque la Iglesia Católica está organizada y gobernada especialmente a base de jurisdicciones correspondientes al Papa y a los obispos. ¿Y cómo se llaman esas jurisdicciones? Esa jerarquía ministerial que ha sido designada ordenadamente de acuerdo a los rangos y a los órdenes del clero para velar por ciertas áreas o territorios de espacios que se llaman diócesis. Muy bien, se llaman diócesis, ¿verdad? ¿Cómo se llama el espacio territorial donde el que ha sido delegado para cuidar ese espacio territorial es un obispo? Se llama diócesis. Aquí de una vez voy a explicar la diferencia entre una diócesis y una arquidiócesis, porque la de nosotros es Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Así se llama nuestra arquidiócesis. Pero arquidiócesis en Guatemala, ¿solo está ahí o hay alguna otra arquidiócesis? La de los Altos. La de los Altos, que comprende Sololá y Quetzaltenango, ¿no es cierto? Entonces aquí hay 2 arquidiócesis, hay 2 arzobispos. La diferencia es muy sencilla. Las arquidiócesis también son territorios, son espacios territoriales, solo que por lo general un poquito más grandes, pero en lo que son más significativas es que tienen mayor cantidad de personas. Y por lo general están ubicadas en aquellas ciudades que son centros nerviosos de algún país. Voy a explicarlo aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala las 2 ciudades más importantes son la ciudad capital y la ciudad de Xela, de Quetzaltenango. ¿Por qué son más importantes? No es tanto por el hecho de que haya mayor importancia entre una o la otra. Sería muy difícil poder determinar cuál sería esa importancia. Pero son lugares donde, por ejemplo, las telecomunicaciones fluyen y parten desde ahí como centro para repartirse hacia otros lugares. Entonces son centros neurálgicos de un país. Si va uno, por ejemplo, a Estados Unidos o va uno a México, en una misma ciudad hay varias arquidiócesis, porque son lugares muy grandes, ¿verdad? Nosotros aquí ya nos morimos con cuántas personas hay aquí en el área metropolitana, en el área de la arquidiócesis de Santiago de Guatemala. ¿Cuántos millones hay? A ver quién se acuerda. Hay un poco más de 5 millones de habitantes. Para una diócesis eso es bastante grande. Por eso es que aquí en Guatemala hubo que hacer una división territorial que también
es importante, que son las que se llaman las, ¿cómo es que se llaman estas divisiones? Se me fue ahorita el nombre, que son las divisiones episcopales de aquí de Guatemala, que han sido encargadas, porque fue el arzobispado de Guatemala, la arquidiócesis de Santiago de Guatemala, la que las dividió para poder tener, a su vez, varios grupos de parroquias. Pero en el sentido general, eso es muy particular de la de Guatemala. En el sentido general, una diócesis está compuesta de parroquias, ¿verdad? Por parroquia. Vaya. Entonces, fíjense ustedes que la jerarquía ministerial de la iglesia son aquellas personas que pertenecen a la organización de la iglesia, para que la iglesia pueda funcionar como institución. Entonces, esto es muy bonito porque hay una virtud de ordenación y una misión canónica. Quiere decir que la iglesia es una iglesia que guarda un orden, pero al mismo tiempo que guarda un orden, también sirve para poder hacer el trabajo pastoral que se le ha encargado. O sea que esta es una iglesia ordenada. El término jerarquía se utiliza también para designar un conjunto determinado de obispos, ¿verdad? Y por ejemplo, digamos, aquí en Guatemala, ¿cómo se llama la reunión de obispos o el grupo de obispos que integran los que viven en Guatemala? Se llama la Conferencia Episcopal de Guatemala. Conferencia Episcopal. Hago la explicación, que la Conferencia Episcopal de Guatemala, cualquier conferencia episcopal, no es un ente para mandar, sino que reúne para poder partir desde el orden, hacer un mismo trabajo pastoral en todo el país, ¿verdad? Al dividirse el territorio y al dividirse el trabajo, es más factible de poder hacer, ¿no es cierto? Es más eficaz. Pregunto, ¿quién manda más? ¿El arzobispo de aquí de Santiago de Guatemala o el arzobispo de Suchitepeque, Retaluleu? Mandan igual, pero cada quien manda en su territorio, en su diócesis. Hay una independencia territorial y una independencia entre los obispos. Por eso es que nosotros los católicos siempre le explicamos a los periodistas que no se trata de mandar, porque ustedes van a oír que los periodistas siempre dicen, por ejemplo, cuando entrevistan a Monseñor Gonzalo de Villa, dicen, el jefe de la Iglesia Católica en Guatemala. Eso no es verdad, ¿verdad? Ni es jefe, ni es de toda Guatemala. Es por cuestión de servicio que existen las jerarquías, los puestos y los cargos dentro de la iglesia. Es por servicio. Entonces, miren qué bonito. Hoy pues solo nos va a dar tiempo a hablar acerca de cómo están estas organizaciones. Entonces voy a empezar por los grados que se pueden tener los clérigos. Cuando hablamos de clérigos dentro de la Iglesia Católica, sabemos que estamos hablando de hombres que han sido ordenados. De una vez, sin tener que entrar a explicarlo con el Código de Derecho Canónico, explico que se ordenan solamente hombres, ¿verdad? Como ministros ordenados, solo hombres. La respuesta es muy sencilla. Cuando alguien les pregunte, ¿y por qué en la Iglesia Católica no se ordenan mujeres? Porque Jesús nunca ordenó mujeres. Si él hubiera querido ordenar mujeres, él lo hubiera hecho. Y en nuestra estructura habrían entonces sacerdotisas, ¿verdad? Pero no, se ha respetado la voluntad de Jesús de cómo él organizó la iglesia, ¿verdad? Él la ordenó sobre sus 12 apóstoles y los 2 eran varones. Eso se tendrían que sentir discriminadas las mujeres por eso. Yo explico que no. Eso es como que nosotros nos sintiéramos discriminados porque no podemos tener hijos. Ese es un don, una virtud que Dios le dio solamente a las mujeres, ¿verdad? Entonces cada quien con el papel que le toca hacer, ¿verdad? Como diríamos nosotros aquí, cada quien en su gallinero, ¿verdad? Vale.
También entonces a los clérigos, que son hombres ordenados, se les puede llamar ministros. ¿Han oído ustedes que a veces se les llama ministro? ¿Qué significa ministro? En el sentido político, nosotros sabemos que son los colaboradores que integran un gabinete de un gobierno, ¿verdad usted? Pero dentro de la iglesia, ¿qué significan ministros? Es gente que está al servicio, fíjense ustedes, al servicio directo de la iglesia. Y hay dos tipos de ministros. Los hay ordenados, como los sacerdotes, y los hay que se llaman en término general acólitos. Uno muchas veces acólito piensa que son solamente los monaguillos, ¿verdad usted? Y no, acólitos somos todos aquellos que se nos ha encargado un ministerio. ¿Quién se acuerda de algunos ministerios que hay dentro de servicio en nuestra iglesia? A ver, ¿quién se acuerda de algún ministerio? Y que nos toca a nosotros los laicos. ¿Cuál? Ahí está. Los ministros extraordinarios de la comunión. Siempre aprovecho a decir esto. Siempre que menciono esto, hago de una vez la explicación. El nombre correcto es ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad? No de la Eucaristía. Ahí oyen ustedes también en la radio y en la televisión cómo la gente se confunde, ¿verdad? Dice, ministros, están dando la comunión los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Consagrar solamente pueden hacerlo los presbíteros, solo los sacerdotes, ¿verdad? Eso no lo puede hacer ningún laico. Lo que podemos hacer los laicos cuando instituyen ministros extraordinarios es dar la comunión, pero ya las hostias vienen consagradas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué otro ministerio hay en la iglesia? Por ejemplo, el ministerio de lectores. Yo siempre cuento que por eso es tan importante preparar bien a los lectores, porque los lectores, fíjense que cuando yo era patojo, yo les voy a contar, a mí me gustaba llegar temprano a mi parroquia, antes de que empezara la misa, y llegaba temprano por dos razones. La primera es que me gustaba pasar a leer. Entonces, si llegaba temprano, siempre me escogían para que pasara a leer. Y la segunda es así, no se las debería contar, no lo voy a dejar con la duda. Es que había una patoja que como me gustaba, que era la que daba las lecturas, entonces llegaba temprano para verla, ¿verdad? Entonces, pero fíjense que por qué no estaba bien hacer eso. Porque los lectores, siendo un ministerio, se tienen que preparar no para leer, sino para vivir lo que están leyendo, fíjense, ¿verdad? Para saber interpretarlo, para leerlo correctamente. Por eso es que hay parroquias donde a los ministros desde la lectura se les prepara y son un grupo especial dentro de la iglesia. Y así pues hay diferentes servicios, que son los ministros, que no somos ordenados, somos laicos, somos acólitos, pero estamos sirviendo a la iglesia. Dentro de los servicios que hay para la iglesia, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar de los monjes? De los monjes tal vez no mucho, pero sí de las monjas. ¿Verdad que veas? Ya se parecen pingüinitos. Ya se parecen pingüinos, ¿verdad? Muy bien. Son personas que pertenecen a una orden religiosa y que viven ya sea en un monasterio o en un convento y que sirven directamente a la iglesia a través de un servicio dedicado. Pero oigan qué bonito esto. Los religiosos y religiosas no son ministros ordenados, sino que son laicos, son acólitos como nosotros. ¿Verdad? Eso es interesante. Viene lo de monjes de la palabra mono, que significa uno, porque los monjes al principio se retiraban a vivir ellos solitos y se quedaban pues en lugares desérticos, en lugares apartados. Quienes alguna vez hayan leído la historia, por ejemplo, de San Benito Abad, ¿verdad? El gran protector de la iglesia, nos vamos a recordar que San Benito se aleja y se va a vivir a una cueva, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? También se dieron cuenta con el tiempo
que era difícil vivir uno solo, ¿verdad usted? Y que con su labor de evangelización les costaba cumplir porque estaban ellos solitos, pero también tenían que ver dónde vivían, su comida, su ropa, de qué comían, ¿verdad usted? Entonces decidieron juntarse, varios que vivían solos, y siguieron viviendo solos y apartados en un convento o en un monasterio, pero eso sí, ya en comunidades con un mismo pensamiento, con un mismo sentimiento, con una misma forma de llevar las cosas. ¿No es cierto? Entonces, así es como surgen los monasterios y los conventos, y al mismo tiempo, pues, los monjes y las monjas. Los conventos son lugares donde además viven y tienen todo en común. Esto es bien interesante, porque fíjense que aunque es muy parecido con los monasterios, ahí nada es propiedad de una persona, sino que todo es de todos. Eso de vivir en comunidad no es fácil, ¿verdad usted? A ver, ¿quiénes de ustedes alguna vez han vivido en alguna comunidad donde tienen que compartir sus cosas? A ver, ¿quiénes han vivido alguna vez en alguna comunidad donde les toca compartir sus cosas? Todos. Y no viven en su familia, pues con su familia en su casa. ¿O no les han enseñado a ustedes, sus papás, que lo que hay en la casa es de todos? Ahora hay que tener mucho cuidado, porque con las nuevas generaciones piensan que las cosas son solo de uno. Y eso es muy peligroso, muy peligroso. Entonces miren cómo el vivir en comunidad siempre ha sido una forma de vivir como personas humanas. Y la Iglesia Católica pues también adoptó esa forma de vivir, ¿verdad? Vaya. Pero fíjense ustedes que a los monjes y a los conventuales también se les dice o se les conoce como religiosos. Solo que cuando hablo de religiosos voy a hacer una aclaración más adelante con los sacerdotes. Porque fíjense que esto hay que dividirlo. Cuando ya hablo de los ordenados, ahora voy a hablar de los ministros ordenados. Hay dos tipos de ministros ordenados. Los primeros son los que se conoce como el clero secular. El clero secular son sacerdotes que no están sujetos a los votos religiosos, ni a las reglas de un convento, ni dependen de una comunidad directa, sino que dependen exclusivamente de su obispo y a la vez del obispo, del papa. ¿Cómo les llamamos aquí en Guatemala al clero secular? Son los padres diocesanos. Los padres diocesanos. ¿Cómo se reconoce un sacerdote diocesano? A ver, pues, miren, todo el tiempo tenemos contacto con los sacerdotes y a veces no vemos la diferencia. La primera es que los sacerdotes diocesanos son los que suelen vestir únicamente de traje y su camisa, su clerman, ¿verdad? Así se llama la camisa de los sacerdotes, la que usa su alzacuello, en color negro. Son los que normalmente dependen del arzobispo, de la diócesis. Son a los que cuando firman, antes de su nombre, llevan las siglas RP. ¿Qué quiere decir? Reverendo Padre, ¿verdad que sí? Y después no ponen ninguna sigla, porque ellos no pertenecen a ninguna congregación, sino que pertenecen al clero secular. Pero hay una diferencia que sí es bien grande y que sí es palpable. Por lo general, hacen voto de obediencia y voto de castidad, pero no hacen voto de pobreza. Con razón, dijeron algunos ahorita, ¿verdad? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque para su manutención, ellos tienen que procurarse lo necesario ellos mismos. Entonces ellos no hacen voto de pobreza. Por eso es que no es extraño ver que hay sacerdotes que tienen su casa propia, por ejemplo. Y cuando uno les pregunta dónde viven, tienen su casa. Y no es la casa parroquial, sino que viven en otra casa. Tal vez es la casa que ellos también con esfuerzo y su trabajo
le han venido pagando a su mamá, y ahí vive su mamá y es la que los atiende, ¿verdad? Hacen voto de castidad, eso sí, ¿verdad? Pero por el otro lado está el clero regular. ¿Y quién es el clero regular? Son los sacerdotes que son miembros de las órdenes religiosas. Y ellos sí tienen los 3 votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia. Además viven en comunidad. Y eso sí, dependen de la autoridad de su superior, el superior de su orden. ¿Quién me puede mencionar a un sacerdote que sea de estos? El padre Mauricio, ¿a usted? Los padres de aquí de la preciosa sangre, ellos tienen su superior. Ellos aquí todo lo que tienen es de todos, ¿verdad? Ellos no solamente aprenden a vivir en comunidad, sino que se proyectan en comunidad. Y también utilizan signos que los hacen distinguirse como parte de su propia comunidad. Por ejemplo, uno se da cuenta cuando un sacerdote es franciscano, porque le mira que su hábito que utilizan es aquel clásico cafecito, ¿verdad usted? Con su símbolo, con los 3 nuditos, que significan pobreza, castidad y obediencia. ¿No es cierto? Los dominicos usan su túnica, su sotana, le decimos nosotros, color beige, ¿verdad? Y así podríamos ir mencionando. Bueno, pero el sacerdocio se divide al mismo tiempo en 3 órdenes. La primera orden, o el sacerdocio completo, es el que ostentan los obispos. ¿Y por qué se llama el sacerdocio completo? Porque los obispos no solamente son responsables de una diócesis, tienen la mayor responsabilidad, sino que al mismo tiempo ellos, fíjense, tienen la autoridad y les ha sido delegada directamente por transmisión desde los apóstoles. Ellos son los que han recibido el depósito de la fe. Entre sus tareas está, por ejemplo, el de hacer la oración, el de la celebración litúrgica y el de la enseñanza, que es la catequesis. Y alguien me va a decir ahorita, pero ¿cómo le hacen si? ¿Cómo se van a dar abasto para enseñarle a tanta gente? Y no usted, hermano Mike, ahorita nos está dando catequesis, pues. Es que por eso ellos delegan. ¿Y en quién delegan los obispos? En los presbíteros. En los sacerdotes. ¿Verdad? Y los sacerdotes a su vez pueden delegar algunas cosas en nosotros, los laicos. Miren qué bonito, pero todo va amarrado, aquí nada está suelto. Ya ven por qué en la Iglesia Católica nadie se puede salir del canasto, porque rapidito caería en una gran inconsistencia. Fíjense ustedes que también entonces hay que saber que los obispos son los únicos que pueden dispensar todos los sacramentos, todos los sacramentos. Entonces luego vienen los sacerdotes, y aquí voy a aprovechar a platicarles. ¿Qué nombres les tenemos nosotros a los sacerdotes? ¿Quién se acuerda cuáles son los nombres que les damos a los sacerdotes? El más común les decimos padres. Padres, presbíteros. ¿Qué les decimos padres? Esto es bien bonito de saber. ¿Cuántas veces uno le ha dicho al padre Mauricio, ¿va? Y no sabe uno? Sí, aquí voy a decir también con mucho respeto, es una de las cosas que nuestros hermanos protestantes nos alegan fuertemente, ¿verdad? Porque ellos dicen que padre solo hay uno, y solo a un padre se le puede llamar padre, y es a Dios Padre. Y nosotros caemos en pecado, no sé qué, cuando nosotros decimos padre a un hombre. Pero lo que pasa es que el sacerdote es el encargado de dar el sacramento del bautismo. Y entonces hace las veces de padre en la fe. Y además es el encargado de dar las catequesis, fíjense, para que prepararse uno para el bautismo y para recibirlo, y los padrinos y los papás sepan del bautismo. Entonces por eso se le dice padre. ¿De qué otra manera le decimos a los sacerdotes? Cura.
Hay quienes que a mí me causa gracia porque cuando uno le dice a algún padre cura, se ponen todos chillados a ustedes porque piensan que es una forma vulgar de decirle a los sacerdotes. Y es una forma correcta. A los sacerdotes se les dice curas porque ¿qué es lo que cura? El alma. Ellos son curanderos del alma, fíjense ustedes. Son como San Lucas, médicos del alma, ¿verdad usted? Entonces, curas también. Pero, ¿cuál es el nombre correcto que se les debe dar a los sacerdotes? Presbítero. Presbítero. Ese es el nombre de presbítero. ¿Verdad? Bueno, ese es el segundo grado del sacerdocio. ¿Y por qué segundo grado? Porque ellos pueden estar a cargo de parroquia, pero no de Dios. ¿Sí? De parroquia. Y una cosa interesante, no pueden dar todos los sacramentos. ¿Quién se acuerda cuáles sacramentos no pueden dar los presbíteros? La confirmación. ¿Y cuál orden? Y el orden sacerdotal. Y el orden sacerdotal. Un sacerdote no puede ordenar sacerdote a otro sacerdote. Tiene que ser un obispo. ¿Sí? Y se acuerdan que la confirmación siempre es el obispo el que la hace. Claro que el obispo tiene la potestad de poder delegar a un sacerdote cuando él no puede asistir para que dé el sacramento. Pero hay una delegación, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es el tercer orden del sacerdocio? Es el que conocemos como diaconado. Diaconado. Los diáconos son también sacerdotes, pero porque el diácono quiere decir el que sirve. Y los diáconos están para el servicio de la iglesia y ellos pueden dispensar dos sacramentos: el bautizo y el matrimonio. Y alguien me va a decir ahorita, pero mira, Mike, ¿cómo es que pueden dispensar el matrimonio si dijiste que no pueden dar misa porque no son sacerdotes ordenados como sacerdotes? Lo que pasa es que el matrimonio se puede dar sin necesidad de misa. ¿Se acuerdan ustedes de eso? O sea, el rito del matrimonio generalmente lo ponemos dentro de la misa, pero se puede hacer totalmente fuera de la misa. ¿Sí? Ahí es donde un diácono puede casar a alguien. Por eso es que cuando se hacen en algunos pueblos los matrimonios por misión, son los diáconos los que van a hacer esos matrimonios. Bueno, en el trabajo que hacen los presbíteros está el trabajo de ser párroco. ¿Quién es el párroco? Una diócesis. ¿Se acuerdan que ya dije que una diócesis se divide en parroquias? El encargado de cada parroquia, ¿cómo se llama? El párroco. Ese es un trabajo que tiene un sacerdote, donde se le ha confiado atender una iglesia, administrarla, gobernarla, educarla y santificarla. Por eso es que yo siempre digo que el trabajo de un párroco es un trabajo de tiempo completo. No les debería quedar tiempo para nada a ustedes, porque tienen muchísimo que hacer. Y un párroco puede tener otros sacerdotes que lo ayuden, pero lo que nunca pueden haber es dos párrocos en una parroquia. Solamente hay uno. ¿Cómo se llaman los sacerdotes que ayudan a los párrocos? Vicario. Vicario quiere decir ayudante, representante quiere decir, ¿verdad? Por eso es que yo les dije, el Papa es vicario de Cristo, porque él sí es un ayudante de Cristo. Solo que les dije que es representante ¿de quién? De San Pedro, ¿verdad? Sucesor de San Pedro. Entonces, fíjense ustedes que los vicarios, pues son los que ayudan, ¿verdad? Entre los vicarios pueden haber algunos que se llaman capellanes. ¿Quién es un capellán? Miren qué bonito todo esto, ¿verdad? Porque cosas que uno habla, los dice, y no sabe uno a veces el origen. ¿Quién es un capellán? Por ejemplo, en el ejército hay varios capellanes. Y hay capellanes
que son sacerdotes ordenados. Por ejemplo, el padre Oscar Gracias es uno, el padre Fernando Divasi es otro. Pero también hay capellanes que no son sacerdotes, son laicos. Y es más, hay capellanes que no son católicos. Porque el capellán es el que se encarga de una capilla. ¿Sí? Las capillas en la Iglesia Católica son las filiales que tienen las parroquias. Esta parroquia tiene filiales, ¿verdad? Yo me acuerdo donde estaba antes el padre Mauricio, allá por la labor, allá camino para San Pedro de Ayacucho, que tenía 15 filiales ustedes. Oye, qué parroquia tan grande, ¿verdad? Entonces, esas también pueden llamarse capellanías o en algunos casos también se llaman rectorías, ¿verdad? Bueno, ¿saben ustedes cuál es el origen? ¿Por qué se les llaman capillas? Porque el nombre, digamos, el nombre correcto de todas, el nombre genérico es capilla o capellanía. ¿Saben de dónde viene ese nombre? Todo sucedió con un santo que se llama San Martín Caballero, que fue un romano. Y una vez encontró a un hombre desnudo que estaba pasando mucho frío y se condolió de él, de verlo con el frío que estaba, pero como romano no le podía dar ninguna de sus vestiduras, porque eso le significaba que le cortaran la cabeza. Entonces lo único que se le ocurrió fue de su capa de romano, la partió en dos y le regaló la mitad a aquel pobre que no tenía con qué cubrir. ¿Y qué si eso se cuenta? Que ese paño se volvió milagroso, fíjense ustedes. Entonces cuando se murió y lo canonizaron, lo hicieron santo, eso se volvió una reliquia. Aquí aprendemos otra. ¿Qué es una reliquia? Ay, esa es mi suegra, don Mike, porque ya está bien viejito. No, esa es otra clase de reliquia. Las reliquias en la Iglesia Católica, las hay de diferentes grados, son pertenencias de un santo, Cuando la última vez que vino San Juan Pablo II aquí a Guatemala, ¿a qué vino? ¿Quién se acuerda? Hermanito, ¿a qué vino aquí San Juan Pablo II? A canonizar al santo hermano Pedro. Entonces yo me acuerdo, fíjense que yo les dije a un grupo de amigos, les dije, cuando vi el papamóvil, les dije, cuiden bien el papamóvil, porque eso va a llegar a ser reliquia de un santo. Y no me equivoqué, fíjense ustedes, ¿verdad? Porque en el momento que le hicieron santo, ahora son reliquias. Vale. Entonces fíjense ustedes que sucedió que ese pedazo de la capa de San Martín Caballero quedó como reliquia. Y entonces le hicieron una casita a los herreros para guardarla para que la gente no la tocara. Entonces la gente decía, vamos allá a ver la capilla, decía. Vamos a ver la capilla. Y quienes no entendieron creyeron que capilla era la cajita con forma de casita. Y entonces donde cualquiera que había en reliquias le empezaron a hacer casitas y empezaron a hacer los orígenes de las capillas. Miren qué bonito. Cosas que, pues es bueno saberlas, ¿verdad? Y entonces ahora ya llego, ya aquí voy aterrizando. Miren toda la gran organización que es la iglesia, ¿va usted? A los sacerdotes que se convierten en obispos. Bueno, antes de los obispos están los canónicos. Los canónicos son los consejeros del obispo. Los obispos tienen personas que los ayudan en su tarea directa, en su trabajo directo. ¿Por qué? Porque no se dan abasto. Y al no darse abasto, entre los canónicos podríamos mencionar a los obispos auxiliares, ¿verdad usted? A ver quién se acuerda cómo se llaman nuestros obispos auxiliares de aquí de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Tulio Mar Pérez y también René Di Calvillo. Exactamente, ellos son los dos que están trabajando, que están vigentes, ¿verdad? Bueno, otros que ya se retiraron se llaman eméritos. Bueno, entonces fíjense ustedes que también de los canónicos existen algunos que están en las catedrales y en las basílicas, es decir, en templos muy importantes. Y estos que están en los templos muy importantes pueden tomar algunos nombres especiales como el de
abad o abadesa, porque también puede ser una monja, una abadesa. ¿Quién se acuerda de alguna abadía o algún abad aquí en Guatemala? En Esquipulas. Muy bien, en Esquipulas. Allá en Esquipulas, en Chiquimula, allá se llama, no se llama diócesis, sino se llama la prelatura de Esquipulas. Esquipulas, donde está el templo, es una abadía. Y el encargado ahí es un abad, el abad Sosa, que es una gran persona. Quiere mucho al padre Mauricio, por cierto. Y fíjense ustedes que qué bonito. Él no es obispo, pero es el mero tatascuán de ahí, ¿sí? Él es el que manda ahí. Y tiene sacerdotes a su cargo. Entonces, él es un clérigo, un canónico que tiene un puesto especial llamado abad. También pueden llamarse rectores o pueden llamarse cuando pertenecen a una catedral. Pregunta de examen. ¿Qué es una catedral? A ver, mis patojos, ¿qué es una catedral? Donde se toca la granadera cuando pasa la procesión Don Mike. Pues como son cucuruchos, ¿verdad? Ya sé por dónde me van a salir. Bueno, es la sede, es la iglesia, que es la sede del obispo, la sede del obispo. Ahí normalmente lo que está es la silla donde se siente el obispo. ¿Y cómo se llama esa silla? Tiene su nombre. Cátedra. 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 Por eso que donde está la cátedra es la catedral. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Verdad? Entonces, la cátedra. ¿Quién se ha fijado cómo es la cátedra de aquí de la Catedral de Guatemala? ¿Dónde está? Primero, ¿dónde está? A ver, Carlitos, ¿dónde está la cátedra del obispo en la catedral? Ahí es donde está el altar, a un lado del altar, si no me equivoco. ¿De qué lado? Disculpe. Ahí sí me agarraste, no sé si ¿Será del lado izquierdo? ¿Cómo? Disculpe, ¿será del lado izquierdo? Es una roja, disculpe, de color rojo. Bueno, viéndolo uno de frente, estando uno de frente al altar, efectivamente está del lado izquierdo. Está del lado contrario a donde está el ambón. Y se reconoce porque tiene una especie, bueno, primero que es de mármol, ¿verdad? Es una señora así, a usted. Tiene el escudo del obispo. Y tiene un techito que se llama baldaquino. Y ese baldaquino significa que está cubriendo o tapando, señalando donde está la cátedra, la silla del obispo. ¿Sí? Si ustedes van a ver, ahí está el escudo y ahí está el nombre del obispo. ¿Sí? Y así pasa en todas las catedrales, ¿no? Bueno, entonces en las catedrales también, aquí hay un párroco, porque aquí en Guatemala la catedral además es parroquia. ¿Quién se acuerda cómo se llama la parroquia? La de catedral, ¿cómo se llama? Exactamente, la parroquia El Sagrario. Y el párroco es el padre José Luis Colmenares. Pero entre el párroco y el obispo hay unos canónicos que se llaman el deán y el arcediano. Eso sí nunca lo habían escuchado, ¿verdad? El deán y el arcediano. Ellos son los que se encargan, fíjense ustedes, dice, de ser los líderes de los canónigos o clérigos regulares que trabajan en la catedral y son los responsables de la administración de la catedral y la celebración de las funciones litúrgicas más solemnes. No están por encima del obispo, pero representan al cabildo o al grupo de canónigos de la catedral y su puesto es temporal, puede ser rotativo. Fíjense, eso nunca lo habían escuchado, ¿verdad? Yo estoy con la duda, ya no me dio tiempo de llamar al padre José Luis, porque me gustaría saber si hay en este momento en Guatemala quién está haciendo el papel de deán, ¿verdad? Porque sería bonito y apropiado también.
Y por fin llegué al Papa, usted. A la gran Don Mike, todo lo que nos habló para llegar al Papa. Ya al Papa lo voy a hablar muy sencillo. Resulta que el Papa también es un obispo. Es un obispo. Solo que él es el obispo ¿de dónde? De Roma. El obispo de Roma. ¿Quiénes eligen al obispo de Roma? Pues ahí está que no, fíjense. Los cardenales. Pues ahí está que no, fíjate, Carlitos. Quienes lo eligen son los párrocos de las parroquias de la diócesis de Roma. Fíjense ustedes. Ahora, pero miren qué simpático. Qué interesante, yo no sabía eso. Miren qué bonito. Quienes lo eligen son sus párrocos. Solo que esos párrocos suelen ser al mismo tiempo cardenales. Porque el título de cardenal es un título honorífico. Ese no es título de trabajo. El título podría ser presbítero o bien obispo. Pero cardenal es un título meramente honorífico. Ahora, claro, ¿quiénes son los cardenales? Son los consejeros del Papa. El Papa necesita que lo aconsejen, ¿verdad usted? El Papa no puede sabérselas todas, y aquí hago una aclaración, miren, esto es bien bonito. Como persona humana, no se las puede saber todas. De repente el Papa necesita que en su departamento de transportes en el Vaticano le digan si el papamóvil está bueno o está malo, ¿verdad usted? Y eso tal vez él no sabe nada de eso, entonces tiene algún clérigo, tiene algún consejero que se encarga de esa administración. Y eso es un cardenal, fíjense ustedes. Vaya, pero miren qué bonito. Cuando viene el Papa y tiene a todo su grupo de cardenales que le ayudan, y lo ayudan en todo el mundo, ¿cómo se llama ese grupo de cardenales? Eso lo han oído mencionar 1000 veces ahora que se murió el Papa. El colegio cardenalicio. Fíjense, colegio cardenalicio. Según escuché, actualmente hay como 402 cardenales en todo el mundo. Ay, don May, pero yo oí que son menos los que van a ver. No, es que entre los cardenales están los que son cardenales y aparte son los que son electores. ¿Quiénes son los que son electores? O sea, que pueden elegir. Los menores de 80 años, ¿no? 80 años. Y miren, el requisito eso es lo que sea, menores de 80 años. Y esos son 135, ¿verdad? Vaya. Entonces, sus consejeros. Al ser sus consejeros, ellos todos son párrocos de las parroquias que hay en Roma. Aunque son títulos que en la vida real no se ejecutan. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que Monseñor Álvaro Ramatini Meri, Álvaro Cardenal Ramatini y Meri, él también es párroco de una parroquia de allá de Roma? Es de la parroquia de San Juan Evangelista en el área de Spinanzeto, ahí en Roma, ¿sí? Ahí cuando uno va a esa parroquia, en el directorio, aparece que el párroco es él. Solo que hay una nota aclaratoria, que trabaja en Guatemala, ¿no? Que aquí está en Guatemala. Pero él es el párroco. Y él ha delegado a alguien allá para que atienda esa parroquia. Hay un vicario que es el que se encarga, ¿no es cierto? Pero todos los cardenales son los párrocos de Roma, porque al Papa solo lo pueden elegir sus párrocos. Entonces, miren, eso no lo ha dicho ningún comentarista, ¿verdad usted? Y eso es algo que tenemos que saber nosotros, los católicos. Si de repente por ahí nos toca hacer alguna narración de este hecho, y me toca a mí, yo por fregar voy a decir eso, el Papa ya va a ser elegido por todos los párrocos que son electores en este cónclave. Vamos a ver cuánta gente me llama para decirme, Tomás, no sea bruto. Entonces, a ver cuánto soy. Bueno. Ahora, finalmente,
Yo sé, ya vieron qué complicado era todo este tema, y eso solo estoy hablando de la jerarquía. Los cardenales no solamente tienen esa linda labor de ser consejeros, sino que al mismo tiempo ellos son los que eligen al Papa. Ahora, ¿quiénes pueden ser cardenales? Aquí se van a poner contentos. ¿Quiénes pueden ser cardenales? Porque mucha gente me ha preguntado a mí por los medios de comunicación, ¿ay, es cierto que Monseñor Ramatini puede llegar a ser Papa? Claro que puede ser Papa, porque están todos los electores. Sí puedes. Los electores puede salir electo, ¿verdad usted? Vaya. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes pueden ser cardenales? Todos los laicos. Si es un título, podría ser algún laico, ¿no? No necesariamente un sacerdote. Cualquier bautizado, ya sea obispo, sacerdote o laico. Sé que alguno de ustedes podría ser papa, fíjense, ¿verdad? Solo las mujeres está un poquito difícil. Bueno, pero ¿qué pasaría en el caso hipotético? Porque nunca ha pasado que haya que elegir a un laico. Los cardenales electores, cuando están en el cónclave, ellos pueden elegir entre los que están allá dentro del cónclave, van a haber 133. Pero pueden elegir a uno que esté afuera, es decir, a uno de los que tiene más de 80 años, que ellos creen que todavía tiene energía, la sabiduría, el conocimiento y el Espíritu Santo, que es el que sopla, ¿verdad usted? Y lo pueden elegir, ¿sí? O pueden elegir a un sacerdote, ¿verdad? Ya se imaginan ustedes, el padre Mauricio ahí cuando lo llaman de Roma, que se están llamando del cónclave porque le van a preguntar que si usted quiere ser papa. Se muere, ¿verdad usted? Ese es por el chiste de Lotería Santa Lucía. ¿No saben ustedes el chiste de Lotería Santa Lucía? El chiste es bonito. Se murió un señor, fíjense usted. No, perdón, no se murió. Un señor se sacó la lotería, pero él no se dio cuenta, sino que la señora cuando le lavó el pantalón, sacó el número, lo vio y vio que se había sacado el primer premio de la Lotería Santa Lucía, fíjense usted. Pero se acordó que su esposo padecía el corazón. Entonces dijo, si le digo a mi marido que se sacó la lotería, se me muere aquí un ataque cardíaco, ¿verdad? Entonces fíjense lo que se le ocurrió, ¿verdad? Me contaron que más o menos por aquí venían ellos, fíjense. Y se vino con el padre Mauricio. No era el padre Mauricio, era otro padre, era de aquí. Y entonces vino con el padre y le dijo, padre, yo le quiero pedir un favor. Se le puede dar la noticia a mi marido que sacó la lotería, porque no se la da usted, que él padece el corazón, le dijo. Pero usted como tiene palabra de sabiduría, usted sí se lo puede decir sin que lo mate. Bueno, le dijo, lo mandó a llamar el padre, y vino aquel, se apareció, y le dijo, mira, mi hijo, le dijo, te quería hacer una pregunta, le dijo, ¿qué pasó, padre? Le dijo, ¿qué harías vos si te sacaras la lotería? Le dijo. Padre, yo le doy la mitad a usted del premio, le dijo, se murió el padre. Pues imagínense que le dan la noticia a cualquiera de ustedes que lo nombraron porque que quiere ser papa, porque al que nombran le preguntan primero si quiere ser papa hoy, ¿verdad? Y saben ustedes que puede decir que no. Vaya. Entonces fíjense que si es laico, pues al otro día lo tienen que ordenar sacerdote, después lo tienen que ordenar obispo, después lo tienen que crear cardenal y entonces ya lo hacen papa. Fíjense, ¿verdad? Les digo, no ha pasado, pero hipotéticamente puede pasar. Bueno, y ya termino solo con esto, porque esta no me la puedo guardar. Y no me la puedo guardar porque ahí tengo intereses personales. ¿A quiénes se les dice o quiénes son los monseñores? Porque eso hay un montón, ¿no? Monseñor. Es decir, ¿quiénes son los monseñores? Lo primero que tengo que explicar, es un título honorífico también. Es honorífico. Todos los obispos son monseñores, pero no todos los monseñores son obispos. ¿Sí? Hay algunos sacerdotes que tienen el título de monseñor, algunos presbíteros. De hecho, antes, y no hace mucho tiempo,
desde relativamente poquitos años, todavía era un título honorífico que hasta se podía comprar. Eso mejor se los cuento otro día porque me voy a meter a problemas, ¿verdad? Pero se podía comprar. Y fíjense ustedes qué cosa más irónica, porque cuando a alguien le dicen monseñor, ¿cómo decirle usted? La última Coca-Cola del desierto, ¿va? Usted de veras que es lo último, ¿verdad? Dentro de la iglesia, por decir, ¿verdad que sí? Monseñor, ¿verdad? Entonces, fíjense que la iglesia está tratando de que desaparezca esa figura, fíjense ustedes. Porque los monseñores eran los puros ayudantes del Papa, pero eran como los de la corte del rey. O sea, los que lo ayudaban a vestirse, los que le hacían los mandados, los que estaban al servicio del Papa, fíjense. Y miren cómo esa figura tan humilde se convirtió en una cosa tan diferente, ¿verdad? Entonces, ese es un título que va en vías de extinción y ojalá se extinga rápido, fíjense, ¿verdad? Porque por eso cada presbítero, de acuerdo a su trabajo y a lo que hace, tiene su nombre propio, ¿no es cierto? Bueno, señores, terminé. Un poquito cansado, yo sé que este tema es un poquito cansado, pero vieron cuánta información en un ratito, ¿verdad? Así que tengo exactamente 10 minutos para preguntas. Si tienen preguntas, ahora es cuando. A ver, aquí me están levantando la mano. De una vez, por favor. A ver, de una vez, quien levantó primero la mano, por favor, haga su pregunta. Gisela, hable usted. Usted levantó de primero la mano. Gracias por verme ahí. Gisela, por favor, tu pregunta. Rapidito, tienes que encender tu micrófono, porque tengo aquí a la gente en vivo y para que sea rápido. Sí, gracias, buenas noches, me confundí, perdón, pero muy buena enseñanza, Mike, gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿puedo preguntar yo? Disculpe. Por favor. Bueno, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Mi nombre es Alice Sandoval. Mi duda es la siguiente: ¿qué función fundamental e importante tiene el cabildo eclesiástico en Guatemala? Bueno, muy bien, muchas gracias. El cabildo eclesiástico son precisamente el grupo de canónigos que trabajan directamente en el arzobispado. El cabildo se divide en algunas tareas que son diferentes. Una de ellas, por ejemplo, es lo que tiene que ver con ¿cómo es que se llama? El tribunal eclesial. Saben ustedes que la iglesia tiene sus propios tribunales, ¿verdad? Y es lo que en el Vaticano se conoce también como la parte de las penitenciarías. Son tareas específicas. Son grupos de clérigos que ya dijimos, no son ni obispos, pero no son cualquier sacerdote, porque trabajan directamente para el obispo y están cumpliendo tareas. Por ejemplo, una de ellas puede ser la oficina de prensa y de relaciones públicas de una diócesis. ¿Sí? Esos son los que son miembros del cabildo. Gracias, muy amable. Bueno, otra pregunta. Les van ganando 1-0 ustedes. A ver, ¿alguna pregunta más? Sí, yo Mike, tengo... ¿qué es una prelatura? ¿Qué es una prelatura? Del prelado. Te agradezco mucho la pregunta. Fíjate que en realidad son 3 figuras las que existen que son muy similares. De hecho, las tareas que realizan son las mismas. Pero la diferencia del nombre está dada por algún aspecto particular que por eso se llaman así. Una es la diócesis, la otra es la prelatura. Por ejemplo, la de Esquipulas es una prelatura, pero quien dirige la prelatura de Esquipulas-Zacapa acuérdate que es parte de la diócesis de Zacapa, entonces pues también puede ser un obispo, ¿verdad? Pero aparte también hay unas administraciones apostólicas. Yo no sé si tú te acuerdas que Izabal es administración apostólica.
Es solo el nombre lo que cambia, Carlitos, pero Ok, el Petén también parece que es algo así, ¿verdad? También es prelatura, correcto, así es. Gracias. Bueno, muy bonita pregunta. ¿Alguna otra? ¿A qué hora nos vamos a cenar? Ya, dentro de un ratito. Bueno, si no hay más preguntas, ¿estamos ahí? Bueno, que Dios los... Disculpe, Claudia. Claudia ver, levantó ahí la mano. Claudia por favor, María. Claudia, haz tu pregunta, por favor. Gracias, Alison. Buenas noches a todos. Mi pregunta, Mike, es si va a desaparecer el nombre honorífico de Monseñor. ¿Cómo se les va a llamar entonces? Por ejemplo, nosotros nos dirigimos a Monseñor Gonzalo de Villa. Entonces, ¿cómo les vamos a decir? Gracias. Deberíamos de llamarlos por el papel que desempeña. Él es el señor obispo. Fíjate que hay algo que se está perdiendo dentro de la iglesia, y es el trato que se les da a los sacerdotes, a los presbíteros que tienen esos puestos que son especiales. Por ejemplo, a los obispos se les llama también excelentes, ¿sí? Cuando es, creo que un arzobispo o tiene un mayor grado, no lo recuerdo ahorita bien con exactitud, es excelencia reverendísima, por ejemplo, anuncio apostólico. Entonces, existen ese tipo de títulos, que son títulos siempre honoríficos, pero yo te voy a decir una cosa, Claudita, está en vías de extinción, pero yo creo que eso es como los carros de combustible fósil, como los de gasolina, ¿oíste? También en vías de extinción, pero espero que sean unos 300 años, ¿oíste? ¿Verdad? Porque no es algo que vaya a suceder muy rápido, porque todo el mundo estamos precisamente acostumbrados a ese trato, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, disculpe, una consulta. Ahorita, mija, solo voy a contestar una. Sí, claro. ¿Cómo? ¿Cómo no? Los sedarios. Miren qué bonita pregunta la que me acaban de hacer aquí. ¿Cómo se llaman? A ver, la voy a decir en guatemalteco. ¿Cómo se llaman los cucuruchos chambones que llevaban la procesión donde iba el féretro del Papa? Porque los que somos cucuruchos vimos que eran chambones, ¿sabes? Se dieron cuenta para dar la vuelta. Se dieron cuenta que no agarraban el paso de los pobrecitos. Ni modo, si les faltaba el redoble y el timonel iba de adorno, ¿va usted? Entonces iba adelante. Vaya. ¿Cómo se llaman esos señores? Eso es muy bonito. Se llaman sedarios apostólicos o sedarios papales. Fíjense que ellos son familias muy antiguas, pero muy antiguas, familias como de 200, 300 años, que han estado siempre al servicio del Papa y se han ganado por el servicio el derecho de ser ellos quienes lo porten cuando el Papa muere. Fíjense. Entonces ellos son han venido heredando por el apellido ese puesto de trabajo. Dicen que hacen muchas cosas buenas, hacen muchas cosas muy meritorias para mantenerse dentro del grupo de los sedarios. Lo único es que hay que mandarlos a un curso a Guatemala o mandar un par de cucuruchos que les enseñen. Pero en eso sí estamos de acuerdo. Qué buena pregunta, Mario. Buenísima. Ahora sí, por favor, Alicento, otra pregunta. Una consulta. El señor arzobispo, he visto que tiene un secretario y también tiene una secretaria, ¿se puede también? Que está dentro de las oficinas del arzobispado. ¿O ya es que solo deben de ser hombres? No. Este ya es personal administrativo. Ya. El Papa Francisco sí abrió a la iglesia algo que normalmente no sucedía. Te digo normalmente porque sí había pasado anteriormente. Y es que puestos que normalmente son desempeñados por clérigos, ahora son desempeñados por alguna monja. Entonces se dieron cuenta que incluso hay una monja que es jefe de es la encargada de un dicasterio, ¿verdad?
Los dicasterios son como los ministerios en el Vaticano. Entonces, eso el Papa Francisco lo aperturó, porque él ha explicado hasta el cansancio, y yo creo que el que nos va a suceder va a seguir en esa misma línea, que hay papeles que la mujer puede y debe desempeñar dentro de la iglesia, ¿verdad? Es más, todavía les eché una floretaza a las mujeres el domingo antes de que muriera, ¿verdad? Cuando habló de sus enfermeras, ¿Sí oyeron eso? Cuando las mujeres toman el trabajo, las cosas salen bien, ¿verdad? Pues tiene mucha razón, ¿verdad? Así que pueden ser mujeres, pero ellas son personal administrativo, ¿sí? Bueno, señores, ahora sí ya se nos terminó la hora. Este tema era un poquito cansado, pero creo que era muy necesario porque miren cuántas cosas aprendimos en un ratito, ¿verdad? Ustedes, y estoy segurísimo que todavía se me han de haber quedado muchas en este tema. Como siempre, ya saben que estoy a un WhatsApp de distancia, ¿verdad? Si tienen alguna duda en su trabajo o cuando viendo la televisión o escuchando la radio, tengan alguna duda, no nos quedemos con la duda. Hay que ser buenos católicos, hay que saber todo sobre nuestra iglesia. Vamos a terminar entonces, como siempre, despidiéndonos de la Santísima Virgen María, a quien le pedimos que se vaya con nosotros diciéndole: Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Dios te bendiga. Buenas noches por el aprendizaje. Gracias. Pasen buena noche. Gracias. Buenas noches a todos.